Habla de Mar del Plata, Con esta actitud del expresidente Macri es difícil pensar en un acuerdo. Habrá un acuerdo sin Macri, habrá un acuerdo que simplemente implique el pase de algunos dirigentes del PRO a la Libertad Avanza, pero en cualquier caso eso también conspira contra el triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires, porque igualmente habría fragmentación del voto no peronista, porque nadie puede dejar de pensar que Macri no va a presentar una lista con el sello del PRO, con algunos de los dirigentes que queden o incluso en una sociedad con un sector del radicalismo. No sé si ya está Martín Rodríguez Yebra en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Débora, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bueno, mientras acá, viste, todos poníamos el manto de piedad santificada por el Papa Francisco y la despedida tan sentida para muchos, empezaron a pasar cosas, ¿no?, en la política, y lo de Macri de hoy ha sido realmente duro. Volvió a moverse, sí, muy duro. Macri lo que hace es pone una vara más alta para alcanzar ese acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza bonaerense. Él va nada menos que a Mar del Plata, que es el territorio que gobierna uno de los principales interesados y uno de los que estaba avanzando en negociaciones con la Libertad Avanza, que se sentó en la Casa Rosada, que está buscando un acuerdo, que es Guillermo Montenegro, y da esa frase en la que le añade, si querés, un punto moral a la cuestión de negociar, por un lado, de manera institucional entre la Libertad Avanza, o negociar de manera directa, mano a mano, dirigentes con la Casa Rosada. Entonces dice, el que fue y negoció y ya está jugando con el gobierno, fue comprado. Es una frase muy fuerte, es muy fuerte, que sí. le hace mucho más difícil cualquier movimiento a Ritondo, que lo tenía a un lado, a Montenegro, Es como que le puso una compuerta, ¿no? Es como le si puso hubiera... una compuerta y aquel a quien no tenía ahí al lado, que era Diego Santilli, que es otro de los jugadores importantes en esa negociación. Sí. Macri sabe que de todos modos la cuestión de si hay un acuerdo institucional, básicamente si él se sienta a la mesa en la que se discuta un acuerdo para la provincia de Buenos Aires, depende mucho de lo que pase en la ciudad de Buenos Aires. Pero dice, hasta entonces, por lo menos, de acá no se mueve nada, ¿no? Sí, bueno, la discusión está planteada. Me están llegando un montón de tweets, ahora los voy a compartir con la producción, porque empieza a generar repercusión y réplica lo que dijo Macri de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio en su momento, hoy más cercanos a Patricia Bullrich y a la Libertad Avanza, que han tomado esto primero como un agravio, los que ya están del lado libertario, y bueno, como decíamos, le puso una compuerta a ese flujo que empezaba a irse de dirigentes como Santilli, Ritondo, Montenegro, que son los protagonistas de las últimas dos fotos, ¿no? Tanto con Milei o Karina Milei y Pareja o Lula Menem, que son los armadores en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si esto obtura cualquier tipo de acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, y simplemente es un acuerdo de dirigentes, el PRO va a presentar una lista también, de modo que es una especie de suicidio en materia de rédito electoral, porque van a ir divididos. Es muy improbable, yo creo, que vayan divididos. Yo creo que van a ir juntos. El tema es cómo van juntos. Si hay un acuerdo, una coalición, vamos a decirlo de alguna manera, de partidos, o si hay una desbandada hacia la Libertad Avanza. Claro, pasa que los libertarios te dicen, nosotros vamos con el sello, la Libertad Avanza. Exacto, por eso. Pero por eso yo creo que Macri lo que hace acá es decir, bueno, no, momentito. De acá no se va nadie, y el que se va con el San Benito puesto de que fue comprado. Claro. A partir de que quieran sentarse a una mesa, discutimos todo. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta la definición en la ciudad de Buenos Aires. Si el PRO supera a la Libertad Avanza, si los Penato le gana a Adorni, digamos, en esa batalla particular en la ciudad de Buenos Aires, hay una probabilidad más grande de que la Libertad Avanza, Milei, Karina Milei, digan, bueno, no, vamos a sentarnos y hacer lo que nos está pidiendo el PRO, porque corremos el riesgo de que esto vuelva a reproducirse en septiembre y empiece a haber dudas sobre la viabilidad política del plan del gobierno, ¿no? Si Adorni supera a los Penato, hace una elección en la que claramente demuestra que le gana en el lugar, la fecha y el territorio que le puso el macrismo, es muy probable que esa desbandada de dirigentes se produzca de todos modos, aunque Macri diga lo que quiera decir, ¿no? Sí, entonces me parece que
Lo que hace Macri ahora es poner un freno a todas las negociaciones hasta después de las elecciones porteñas. Quería compartir este tuit de Martín Menem, porque claro, mucho también se empezó a discutir respecto de este congreso que cerró por duelo, viste que la actividad quedó prácticamente resumida a un homenaje al Papa y que en paralelo había rumores de que, bueno, había legisladores que querían integrar una comisión para viajar al Vaticano. A ver si lo tenemos para compartirlo. Dice, austeridad, simpleza y compromiso. En las últimas horas, infundadas versiones indicaron que el viaje de la delegación de la Cámara de Diputados en camino al Vaticano sería costeada con fondos públicos. Quiero ser claro al respecto, cualquier legislador está en libertad absoluta de concurrir a las exequias del Papa, pero deberá costear los gastos con sus propios recursos. Mi función como presidente del cuerpo no solo pasa por conducir la Cámara con ecuanimidad, que el cargo requiere, sino también implica ejercer con la debida prudencia y seriedad el manejo de los recursos económicos asignados que son aportados con el esfuerzo de todos los argentinos. Tal como siempre manifestó Francisco, momento de evitar las pompas, los protocolos, bueno, la austeridad y la simpleza. Bueno, sí, la verdad que era un escándalo, ¿no? Que con fondos públicos se fueran al Vaticano cuando la familia del Papa está diciendo que no viaja porque no tiene plata. Acaba de tuitear Nahuel Sotelo sobre eso. ¿Qué dijo, el secretario Jan? de Culto, ahora ya se lo mandamos a la producción. Perdón, Martín, que te interrumpí. Acaba de tuitear el secretario de Culto también sobre la familia Bergoglio y cuál es la intervención o no del gobierno, así que también en instantes seguramente también lo podamos ver. Bueno, yo decía que no hacía juego con el mensaje del Papa, siquiera ese viaje. Si hubieran querido hacer una representación institucional, bien se podría haber acordado con el Poder Ejecutivo sumar al avión presidencial sin un excesivo costo adicional a 1, 2, 3, 4 legisladores y hacer una representación institucional de la Argentina, pero realmente hacer una comitiva paralela que vaya financiada por el erario público no tiene ningún sentido. No, es como dijo García Cuerva, sería no entendieron nada, ¿no? Sería claramente el no entendieron nada. Mira, recién te decía que hay un montón de tweets de réplicas a lo que dijo Macri. Acaba de aparecer uno también de Gerardo Milman, si querés te lo comparto, Martín. Dice, yo tengo los valores de la libertad, la república y la democracia. He cambiado de partido, de ideas, porque estas evolucionan, pero nunca vendí mis valores. Y lo arroba a Diego Valenzuela, que es el otro que se dio aludido, ¿no? Bueno, me parece que no va a ser gratuito esto que dijo Macri. Bueno, lo que hace es profundizar ya una división definitiva en lo que fue el PRO, vamos a decirlo, de lo que era antes del triunfo de Milei y el PRO. El sector de Patricia Bullrich terminará tarde o temprano siendo ya formalmente parte de la Libertad Avanza, si no lo es todavía. Y creo que te diría, impactante o renovador, digamos, de lo que son las palabras de Macri es que a todo aquel que termine pasándose después a la Libertad Avanza le va a quedar un estigma, va a marcar una ruptura, o por lo menos va a marcar una ruptura definitiva. Digamos, no va a permitir Macri a partir de esas declaraciones que se entorne la puerta, que el que pase para un lado después pueda volver o pueda aparecer negociando con el PRO. Creo que empieza a marcar un futuro muy complejo para el PRO. Si el PRO no muestra fortaleza electoral, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, corre riesgo de ir diluyéndose como partido, porque muchos dirigentes se van a ver tentados a irse y después de declaraciones de ese tenor probablemente tengan pocas probabilidades de volver a juntarse, ¿no? Y lo último que te pregunto, Martín, de lo que estás viendo, de los números, viste, todos nos llegan, todos relativizamos también mucho el rol de las encuestas, sobre todo hasta los últimos días previos a votar, que es ahí donde corrigen muchas encuestadoras para precisamente no seguir perdiendo credibilidad. Pero de los números que te llegan, de lo que estás viendo, ¿qué panorama estás previendo en la ciudad, en la elección, en el resultado? Mira, difícil. Yo creo que por ahora lo más claro en que coinciden todos es que Santoro va adelante porque retiene el caudal de votos de las últimas elecciones del peronismo y tiene más o menos la misma configuración en la oferta que presenta. Pero después no me animaría a pronosticar absolutamente nada porque veo encuestas con números que van de un extremo a otro en esa disputa por lo que hoy parece ser el segundo lugar. Veremos si es también para una posibilidad de ganar entre Adorni y Los Penato, que creo que es lo central que vamos a mirar todos ese día, ¿no? Si la Libertad Avanza se impone al macrismo y empieza a consolidarse como la definitiva y principal fuerza de la derecha argentina,
o si el PRO muestra que en su distrito al menos no pierde y sigue siendo un partido con intenciones de liderar a nivel nacional. Sí, exactamente. Martín, gracias. Siempre un gusto conversar con un vos. abrazo. Hasta luego. Chau. Martín Rodríguez Yebra, allí en la redacción de La Nación. Ignacio, el gobierno...